es la luz que alumbra el camino, es la verdad, la vida y el amor. Libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. Cristo es la luz que alumbra el camino, es la verdad, la vida y el amor. Libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, Buen día, Padre. tanto para los que están aquí presentes como para quienes nos siguen por medio de Radio Claret Televisión. Dentro de las intenciones, destacar al grupo de personas que hoy hacen su consagración al Inmaculado Corazón de María, en este día tan especial de la Virgen del Rosario, que me parece que es una de las devociones, por no decir la devoción mariana más extendida, más querida a lo largo y ancho de toda la Iglesia. La mayoría de cristianos, de un modo o de otro, con frecuencia tomamos nuestro rosarito a manera personal o familiar o incluso eclesial para rezar el rosario. Que la Virgen María entonces nos bendiga, nos acompañe hoy que la recordamos en esta devoción especial. Puestos en la presencia misericordiosa de Dios, vamos a reconocernos pecadores. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. A las intenciones ya presentadas sumamos a Natalia, que está aquí presente y está celebrando su cumpleaños. Que el Señor le bendiga abundantemente en este día especial. Oremos.
Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión maternal del corazón de María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura seguimos escuchando el texto de la carta de San Pablo a los Gálatas. No vamos a entrar en mucho detalle, solo resaltar, como creo que bien nos hemos dado cuenta, los interminables pleitos que había en la comunidad cristiana primitiva por el tema de las pretensiones de los que eran ya cristianos, pero que procedían del judaísmo, que querían casi trasplantar todo lo que tenían en su religiosidad judaica al cristianismo, cuando en realidad entre una cosa y otra había un choque diametralmente opuesto. Jesús, con su palabra, vino a trastocar todo lo que el pueblo judío tenía en su religión. Una religión que como nos dimos cuenta hoy, que se terminaba enzarzando en mil discusiones de tipo cultural, de purificación, de legalismo, de cumplimiento de normas, que si lavarse las manos, que si comer o no comer cerdo, que si circuncidarse o no circuncidarse. Y buena parte de la novedad del Evangelio de Jesús, y que es el que predica Pablo, es precisamente liberarse de todo ello. De tal manera que volver a meter toda la práctica judía en el cristianismo era definitivamente un paso atrás, y un paso atrás bien dado, porque justamente el paso de Jesús era un paso adelante bien dado. Me parece que la esencia de lo que Jesús trajo y rompió con todos aquellos moldes es lo que nos muestra precisamente el Evangelio. Esencial al Evangelio de Jesús es el reconocimiento de Dios como Padre. Y esto era lo que no encajaba en la mentalidad judía. Se les hacía difícil, por no decir imposible, imaginarse a Dios como un Padre bueno. Dios para ellos era un ser muy alejado, un ser trascendental, que está más allá de todo, al cual hay que rendirle siempre un tributo, ante el cual hay que estar cumpliendo un montón de normas para tenerle apaciguado y calmado. Totalmente lo contrario a la imagen del Padre bueno que Jesús quiso transmitir. Nosotros, 2000 años después, no estamos exentos de ese peligro, de esa tentación de ver a un Dios así de alejado. Un Dios al que parece que no le importamos, un Dios que está solo pendiente y preocupado de cuántas fallas vamos cometiendo para irlas apuntando y en cualquier momento mandarnos un castigo personal, familiar o mundial. Entrando más de lleno en el Evangelio, donde hemos escuchado que Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y hay varios detalles que conviene resaltar para nuestra propia experiencia y aprendizaje. Lo primero es que
no entraba aparentemente dentro del programa catequético que Jesús tenía para con sus discípulos, decirles, bueno, tal semana vamos a tener nuestro taller de oración, o vamos a hacer nuestro cursito de oración, o cada día vengan y síganme y ya les voy a ir dando clasecitas de cómo orar. Como que Jesús inicialmente no estaba muy preocupado por ello, y estaba muy atento. No digo preocupado por la connotación negativa que puede tener la expresión, estaba muy atento a vivir su oración. Jesús vivía de la oración. Jesús vivía del encuentro con el Padre bueno. Jesús en esas noches de retiro, de encuentro con su Padre bueno, con su Abba, recargaba las pilas. Tomaba energía espiritual para poder al día siguiente continuar con su obra de anuncio del Evangelio. Esos encuentros amorosos entre Jesús y el Padre eran momentos plenos para Jesús. Era su momento de descanso. Era encontrarse en su mejor ambiente. Era encontrarse con aquel que no tenía nada de lejano, todo lo contrario, tremendamente cercano a él. El Padre era quien sostenía a Jesús en sus luchas del día a día. Y Jesús, por eso, lo dice en más de algún momento, estaba ocupado siempre en las cosas de su Padre. De tal manera que son los discípulos los que dicen, pues parece que tiene sentido, parece que vale lo que vemos a Jesús hacer a cada rato, por no decir todas las noches. De tal manera que son ellos los que le dicen, oye Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar? De ellos es que surge la petición. Dicho de otra manera, Jesús les estaba enseñando, educando con su testimonio, con su ejemplo. No necesitó proponerles, no necesitó motivarles a ver si se interesaban para orar. Simplemente su experiencia vital transmitida les convenció a ellos, a los discípulos, de que aquello era algo bueno. Cuando Jesús les responde a esa petición de que les enseñe a orar, aparentemente les da una fórmula para orar. Es decir, una oración ya determinada, con unas frases que hay que aprender y luego ir repitiendo a lo largo de toda la vida. Eso es lo que nosotros hemos hecho del Padre Nuestro. Una fórmula que repetimos en cada Eucaristía y en muchas otras oraciones que vamos haciendo. Pero el Padre Nuestro es algo más, es mucho más que simplemente un conjunto de frases bonitas que se han entrelazado para hacer un conjunto. Esto que Jesús transmite como Padre Nuestro que llamamos nosotros, como oración, expresa toda una experiencia de vida, expresa toda una experiencia de oración. Detrás de cada palabra, detrás de cada frase, hay algo más que una palabra que podemos dirigirle a Dios. Hay una manera de vivir la fe, hay una manera de vivir el cristianismo. Esa es la importancia del Padre Nuestro. Decía Tertuliano, un antiguo pensador de la Iglesia, decía que el Padre Nuestro es el breviario, el resumen, la síntesis de todo el Evangelio. Es decir, en esas frases que Jesús da a sus discípulos, encontramos en resumido todo el Evangelio. Toda la buena noticia que Jesús nos trajo está allí concentrada en el Padre Nuestro. Es importante ver ese punto de partida.
que cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos y a nosotros, lo primerísimo es ver a Dios como Padre, verle como un Padre bueno, como un Padre en cuyas manos está presente nuestras vidas. No para que ese Padre bueno nos vaya resolviendo todo, que a veces es la primera deducción errónea que sacamos. Bueno, si Dios es mi Padre, si Dios es mi papá, pues que hoy me dé trabajo, que hoy me dé la salud, que hoy me quite este problema y que me quite el otro. Dios es un Padre bueno, pero es un Padre que nos ha dado libertad y que respeta esa libertad. Aun cuando a veces, por ejemplo, ve que nos distraemos, que nos apartamos, no nos fuerza a volver a estar en su presencia. Siempre nos da ese margen de libertad, que es justamente algo esencial a nuestro ser personas, a nuestro ser hijos de Él. Eso sí, como Padre bueno, siempre procura brindarnos lo mejor. Como Padre bueno, siempre está atento a cualquier necesidad espiritual que podamos tener. Y bien, podría seguir comentando una por una las frases que conforman esta oración que hemos llamado Padre Nuestro. No alcanza el tiempo, solo quisiera insinuar algo, y ya con esto termino. Insinuar que Dios no es solo Padre para nosotros, Dios también es Madre. En esencia, Dios no es ni una cosa ni otra. Pero a Dios le descubrimos por medio de imágenes y símbolos que tenemos a nuestro alcance. Y si la figura de Padre da bastante de sí para que nos imaginemos cómo es Dios, la imagen de Madre da muchísimo más de sí. Entre Padre y Madre, y no estoy diciendo ningún secreto, por lo menos sociológicamente destaca mucho más la figura de la Madre. Si no, simplemente comparemos cómo se celebra el Día del Padre y cómo se celebra el Día de la Madre. O simplemente pensemos a la hora de una separación entre los esposos, entre padre y madre, ¿a quién le quedan de ordinario los hijos? Y es que la figura de madre es una figura profunda. A la madre estamos todos muy vinculados. A diferencia del padre, la madre nos lleva en su vientre. Nos hace un espacio dentro de su propio ser, dentro de sus entrañas. Se encorva durante 9 meses, se desfigura y un montón de cosas que podríamos decir de la maternidad en función de ese hijo que lleva en sus entrañas. Estamos poco acostumbrados a imaginarnos a Dios de una manera maternal. Sin embargo, yo creo que podemos aprender mucho de ese símbolo. Y no está de más que de cuando en cuando nos atrevamos a decir, o en vez de decir Padre Nuestro, digamos Madre Nuestra. Obviamente no se contraponen ambos símbolos, en todo caso se complementan. Y seguramente la práctica nos va a seguir llevando a decir Padre Nuestro. Yo no voy ahora a cambiar lo que no cambia ni el mismo Papa, pero yo creo que interiormente sí que puede estar en nosotros ese sentimiento de que ese Dios tan bueno que tenemos, que nos ha revelado Jesús, nos ama con amor entrañable de Padre, pero nos ama también con amor entrañable de Madre. Que así sea. Dios, Padre y Madre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia,
para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sumamos las intenciones de este día. Petición por la salud física y espiritual de Próculo Reinaldo Beli Abreu, protección para César Rodríguez Rivas e hijos, para la familia Contreras Camaño, para Carlos y familia. Petición por la salud de Elena Stag de Dejanón, de Gisela Judith, de Nicolás Andreu Torer, de Naira Bolívar, la sanación y conversión de Abraham y Joelis Jiménez. Pedir también por quienes están cumpliendo años hoy: Juan Manuel Córdoba Fun, Madre Marianela Pérez, Carlos Contreras, Jacqueline Gordillo González, Fanny Marcela Preto Angosto, Marcos Morán Ruiz y Natalia. Y pedir también por el grupo de personas que se están consagrando al Inmaculado Corazón de María. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, estas plegarias que te presentamos hoy en esta celebración de la Virgen del Rosario, por medio de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bondadoso, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de la Virgen del Rosario, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y santos celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, en la armonía y en el amor. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, hoy especialmente de tus hijos e hijas, Alberto, Arturo, María Josefa, Luis Alberto, Eduardo, Martín, Brígida, Adilia, Evelina, Alvin Enrique,
José Carlos, Ricarda, Juana, Leonel, Ida y Moisés, Julio, Nicolás Andrés y todas las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, concédeles llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, San Romero de América y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siempre vamos a dirigirnos a Dios como Padre, pero quizá hoy conviene que caigamos en la cuenta de que también es Padre y Madre para nosotros. A Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos ha enseñado a reconocer a Dios como un Padre y como una Madre llena de ternura para con nosotros. Dichosos porque hoy somos invitados a comerlo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote se acercará a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y deben retirar las mascarillas cuando se acerque el sacerdote.
se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Anoche Cristo vino a mí y Él me consoló y mis penas se las llevó, conmigo se quedó. Entonces al mundo miró en la oscuridad. Se viró y me dijo así, tan triste comentó: diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertí, si por ellos la vida di, no tendrán que morir. Y yo siempre recordaré cuando lo recibí, porque ahora yo puedo ver, porque ciego yo fui. En este momento será la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. La salida se hará de forma ordenada. Primero las filas de adelante hacia atrás. Se saldrá por la puerta que está frente a la capilla del Santísimo. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Anoche Cristo vino a mí y Él me consoló y mis penas se las llevó, conmigo se quedó. Entonces al mundo miró en la oscuridad, se viró y me dijo así, tan triste comentó: diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí,
Avisos parroquiales. Les informamos que a partir del próximo jueves, mañana 8 de octubre, se abre la participación de los fieles a la misa diaria de la tarde. La Archicofradía del Corazón de María les invita el día martes 13 de octubre a la misa de las 8:30 de la mañana en honor de la Virgen de Fátima. Después de la Eucaristía será el rezo de las 4 partes del Rosario en presencia del Santísimo Sacramento. Con motivo de la fiesta de San Antonio María Claret, hemos iniciado una campaña de recolección de alimentos secos. Puede traerlos a la oficina parroquial o al templo. El viernes 30 de octubre, la parroquia está organizando un bingo digital a través de la plataforma de Zoom. Cartones disponibles en oficina parroquial. A los hermanos que hayan recibido el calendario de sobres de Radio Claret, pueden hacerlo llegar a la oficina parroquial o depositar la donación en la cuenta bancaria del Grupo Claret. Muchas gracias. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. Oh María.